Y entonces, aquí está mi escala, 1, 2, 3. Aquí está mi escala de mi gráfica, porque va de 0 a 3. Entonces, a mí me dan las coordenadas en X de cada sección. Acá, la coordenada fue constante. ¿Sí? El ancho fue constante. Ahora me dicen, mi primer intervalo va de X0 a X1. Y el X0 es en 0. Quiere decir que mi primer intervalo tiene su primera línea aquí. Y el otro lado del primer intervalo es 0.5. Quiere decir que aquí mi coordenada 0.5, aquí va a estar. Y esta es mi sección primera. Siguiente sección va de X1 a X2. X1 es el mismo 0.5 que ya usé, pero llega hasta 1.25. ¿Dónde está el 1.25 acá? Aquí está el 1.25 y este representa mi intervalo 2. El siguiente intervalo va de 1.25 a 3.25. Así, estos son datos. Así está en mi ejercicio. ¿Dónde está el 2.25? Aquí. Y este es el tercero. Y el último va de 2.25 a 3. Acá está el 3. Y aquí está mi cuarto intervalo. Entonces noten que el ancho cambia. Es diferente. ¿Cómo sé cuánto mide de ancho cada uno? Pues es bien fácil. ¿Cuánto tienen de distancia aquí? ¿Cuánto tiene de distancia aquí? El siguiente. Y el último. Así van a sacar el ancho porque cambia. Noten que en su fórmula el ancho fue el mismo. Fue 0.5. Ahorita les dije decir qué vamos a hacer. Aquí no, aquí es diferente. Porque en realidad las integrales implican anchos diferentes, dependiendo del ejercicio. A nosotros, como son cosas muy sencillas, nos va a tocar siempre anchos del mismo tamaño. Pero en la realidad, las integrales se hacen un montón, y unas con un ancho, y otras con otro ancho, y otras con otro ancho, dependiendo cómo vaya nuestro problema. Entonces aquí ya tengo mis 4 intervalos. ¿Qué es la WI? Esta es la coordenada en X como referencia para la altura. ¿Dónde anda el punto 25? Pues vuelvo a ubicar aquí el punto 25. El punto 25 anda aquí. Y es el W1. Significa que es la coordenada en X de referencia para calcular la altura del primer intervalo. Si este es mi W1, pues esto va a definir la altura, es que escribo ahí checo, el primer rectángulo. Esta es mi coordenada en X para calcular la altura. Entonces, una vez que la use en mi función, me va a dar la altura. Y por el ancho, obtengo el largo. Siguiente. En el intervalo 2, tengo una W2. ¿Dónde está la W2? En 1. Quiere decir que mi siguiente intervalo, este va a definir la altura del rectángulo 2. Para el W3 es 1.5. ¿Dónde está aquí el 1.5? Pues este define la altura de mi siguiente intervalo. Y el último es 2.5. ¿Dónde está el 2.5 aquí? Aquí. Pues este va a definir la altura de mi último intervalo. Y aquí tengo el W2, el 3
y el 4. Y los marcas azules son cada extremo de cada uno de los intervalos. ¿Cuál es el área 1? Como es un rectángulo, pues simplemente es base por altura. ¿Cuánto mide la base para intervalo 1? 0.5. ¿Cuánto mide de alto? ¿Sí? Mi referencia es 0.25, quiere decir que va a ser la función evaluada en 0.25. ¿Cuál función? Pues la que me dieron a mí, aquí está. Que sí que va a ser 0.5 por 2 por 0.25 al cubo y me dan todo el valor completo. Noten que aquí va la W1 porque estoy en el intervalo 1. Punto 25 al cubo por 2. No, 0.25 al cubo y ya. Les va a dar 0.001 y qué más. ¿Seguro? ¿0.15625? Ese es mi área 1. Que simplemente la función evaluada en 0.25, que en automático me da la Y. Recuerden que estamos calculando la Y. Por el ancho, área. Para el 2, ¿cuál es el ancho del segundo intervalo? Ya lo teníamos acá. Es decir, ¿cuánto es de 0.5 a 1.25? Son 0.75. Pues aquí va el 0.75. Por la función evaluada en el W2. 1. Este es el W2 de mi intervalo 2. ¿Y eso cuánto es? .375. Siguiente que es A3. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituye el 1 aquí, lo elevas al cubo, multiplicas por 2 y luego por 0.75. No me va a dar. No me va a dar. Es 1.5, tienes razón. 1.5. 1.5. Lo multipliqué por 0.25. Es 1.5 el siguiente intervalo. ¿Sí? Que sustituir 1 aquí. Me va a dar 2 por 0.75 es 1.5. Siguiente dato, en el 3, ¿cuál es el ancho del tercer intervalo? 1 por la función evaluada en la X de referencia para la altura del tercero. Que sí que tengo que multiplicar 1 por 3 por 1.5 al cubo. ¿Es 3? No, es 2. Es 1.5 al cubo por 2.
6.75. Y luego, pues el último. ¿Cuánto tiene de ancho el último intervalo? Que va de 2.25 a 3. Por la función evaluada en el W4 que me dieron. Todo esto que está en azul es dato, ya lo trae el ejercicio. Lo que está en rojo es lo que tengo que hacer. Entonces eran 2.5 al cubo. Entonces 2.5 al cubo por 2 y por 0.75. Porque mi función es 2x cúbica. Por eso vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto es? 23.43. No, tiene que ser múltiplo de 5 al final. Dame más cifras decimales. 3.75. Y al final sumamos todo. Y al final sumamos todo. Entonces la función evaluada para el primer intervalo, que es W igual a 0.25, 31.703. Y este es mi resultado. Noten que cada intervalo tiene WI aquí. Y simplemente vamos a hacer 4 tabulaciones para cada W que nos den como dato en mi ejercicio. Cuando hagan la tabulación de esa dato en X, lo multiplican por el ancho correspondiente. Cada ancho va cambiando y ese ancho simplemente lo van a ubicar a partir de sus valores de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué conviene hacer? Pues simplemente hacer la tablita primero con sus valores de X. Aquí mismo ya pueden marcar los anchos de cada intervalo. Noten que el X0 no tiene intervalo. El X0 es nada más su coordenada inicial del lado izquierdo. Pero todos los intervalos van numerados con la coordenada del lado derecho. Pero su X0 es la referencia para el primero. Y lo van brincando de uno en uno. Y así nos queda cada ancho. Y esta W es la coordenada en X para calcular la altura del rectángulo. La altura de la función. Y así vamos haciendo cada una de las áreas de cada uno de los intervalos que tienen ahí. Y al final, pues sumamos todo. Y lo que nos dé, ese es el área entre la curva, que aquí debería de ir algo así. Acá no me dio. Entre la curva y el eje X. ¿Va a haber errores? Sí, va a haber errores, porque hay pedazos donde les falta y les sobra. Eso es normal. Por eso, entre más angosto sea el intervalo, es más exacto. Porque acuérdense que en realidad lo que estamos haciendo es un promedio de las dos alturas. Aquí ya no hay el promedio. Lo que hicimos hace rato es un promedio. El ejercicio es un promedio. Entonces, al promedio, al final de cuentas, tienes tu línea inclinada, que se parece al de la derivada, que entre más chiquito sea, coincide más con la curva, que es exactamente la misma edad. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos ejercicios en la hoja 9, del 1 al 6. Hacer exactamente el área de cada una de las secciones. Entonces realmente no necesitan hacer ni siquiera la gráfica.
mientras ubiquen sus coordenadas, el ancho de cada intervalo y la coordenada en X como referencia para la altura de la función con la función que tengan ahí. Hoja 9. Es su hoja 9.